Listo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo conformado por Jefferson Alvarado, Celeste Hernández y mi persona Catherine Calderón les vamos a hablar sobre los fármacos que afectan la síntesis de ARN en el caso de humano y tomando en cuenta fármaco de rifampicina en el caso de tuberculosis. Para iniciar, bueno, el proceso de síntesis de ARN o también lo que se conoce como la transcripción, pues esto consiste en hacer lo que es una copia complementaria de un trozo de ADN y el ARN se diferencia estructuralmente del ADN en lo que viene siendo lo que sería el azúcar, que es la ribosa, y además también se diferencia por una base, el uracilo, y se reemplaza lo que es a la timina. Además de eso, el ARN se considera que es una cadena sencilla. Aquí en la imagen podemos observar un pequeño resumen, un resumen sobre lo que es la síntesis de ARN. También en una primera etapa, lo que viene siendo una enzima, que sería la R-polimerasa, esta se asocia a lo que es una región de lo que es el ADN, que este se va a considerar como si fuera el promotor. Y esta enzima pasa de lo que es una configuración cerrada a lo que es una configuración abierta y va a desenrollar una vuelta de hélice. Eso lo que va a permitir es que se dé la polimerización del ADN a partir de una de las hebras va a tener el ADN que se utiliza como fuera un patrón. Siguiente diapositiva, por favor. El ARN o el ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se va a componer de dos sustratos de nucleótidos que esos van a estar unidos por enlaces que van a ser enlaces fosfodiéster. También los nucleótidos van a estar formados el azúcar en el ARN. El azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y lo que sería el uracilo. Este último, que sería el uracilo, va a ser el que va a sustituir a la timina de lo que es el ADN y además el ARN se va a producir en el núcleo donde comparte la habitación, por decirlo así, con el ADN, que de hecho el ADN es el que durante la transcripción sirve como para moldear o para sintetizar nuevas cadenas del ARN y cuando ya esté sintetizado, entonces las nuevas cadenas salen del núcleo y van a hacer lo que es vida, además de cumplir con muchas funciones adicionales en lo que es el citoplasma con otros componentes. Bueno, continuando con el contexto fisiológico y bioquímico de la diana molecular, tenemos que la diana, bueno, se llama ARN del elemento nuclear intercalado largo, el cual es una familia de secuencias repetidas que abarca entre el 17 y el 20% del genoma de los mamíferos y cuyas funciones se desconocen en gran medida. Estas secuencias se mantienen inactivas gracias a la arquitectura del ADN fuertemente empaquetada llamada heterocromatina. Hay pruebas de la pérdida de heterocromatina durante el envejecimiento normal, que está asociado a su activación. La síntesis de la molécula del RNA a partir del DNA es un proceso complejo que incluye una enzima del grupo de las ARN polimerasas y diversas proteínas relacionadas con pasos generales requeridos para sintetizar tanto la transcripción primaria, la cual es el inicio del alargamiento, y la terminación. También tenemos lo de las moléculas del RNA que sintetizan en las células del mamífero y se sintetizan como moléculas precursoras, que tienden a procesarse hacia un RN maduro activo. Es importante entender los principios básicos de esta síntesis y el metabolismo del RN mensajero, porque la modulación de este proceso
se da resultando índices alterados de la síntesis de proteínas, así como diversos cambios tanto metabólicos como fenotípicos. De este modo, los organismos se adaptan a cambios en el ambiente. También de manera se establecen y mantienen estructuras y funciones celulares diferentes. Los errores o cambios de la síntesis y el procedimiento o función de las transcripciones producen enfermedades. Los mRNA se están investigando como posibles tratamientos para diversas enfermedades, incluyendo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, la investigación sobre los mRNA y su papel en la salud, la enfermedad, sigue siendo un área de desarrollo y todavía no hay mucho que aprender sobre su seguridad y sobre su eficacia, además de sus posibles efectos secundarios. Todos estos fármacos están en desarrollo, empezando con el MRI 122, que este se expresa en el hígado y tiene un papel importante en la regulación del metabolismo del colesterol. El MIR 155, que está involucrado en la respuesta del sistema inmune y se ha implicado en enfermedades inflamatorias como el asma y la artritis reumatoide. El MIR 21, que se ha implicado en el cáncer y se ha encontrado sobre todo expresado en muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, de mama y de próstata. Y el MIR 34, que está involucrado en el proceso de envejecimiento y se ha implicado en el cáncer y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En el mecanismo de acción tenemos que son moléculas pequeñas de ARN que desempeñan un papel importante en la regulación de la expresión génica de las células y que interactúan con proteínas llamadas mecaminas, que son esenciales para su función en la regulación del genoma. Cuando un MIR se une a una mecamina, se forma un complejo llamado mecarribonucleoproteína, el cual es un complejo que se une al ARN mensajero y que se transcribe a partir de un gen particular, que es capaz de unirse al ARN con una alta afinidad sin inhibir la expresión del gen, al evitar que el ARN sea traducido por proteínas con una alta afinidad que puede estimular la expresión del gen y promover la traducción en proteínas del ARN mensajero. También el MIR 122 es un MIR que se expresa principalmente en el hígado y tiene un papel importante en la regulación del metabolismo del colesterol. Además, en el hígado se unen a varias proteínas claves que son involucradas en la síntesis del metabolismo del colesterol. Y tanto la inhibición de la expresión de estas proteínas pueden contribuir en la regulación del nivel del colesterol en sangre y la prevención de enfermedades cardiovasculares. En general, es importante que pueda tener efectos significativos en el metabolismo del cáncer y en la respuesta del cuerpo a infecciones víricas. Sobre lo del estudio CUSAR, el MIR 122 es un miRN, un tipo molécula de ARN pequeña que desempeña un papel importante en lo que es la regulación de la expresión genética. Aunque el análisis CUSAR se aplica principalmente a los fármacos, también puede utilizar para predecir la actividad biológica del MIR 122 y sus posibles interacciones con proteínas y otros componentes del cuerpo. Un posible análisis de CUSAR de MIR 122 podría incluir la identificación de patrones en lo que es la estructura química de MIR 122 que se asocian con la actividad biológica. Por ejemplo, se podrían buscar patrones en la estructura química de MIR 122 que se correlacionen con su afinidad por ciertas proteínas o con su capacidad para inhibir o estimular la expresión de genes específicos. También se podría utilizar modelos matemáticos y estadísticos para predecir la actividad biológica del MIR 122 en diferentes contextos y para identificar posibles interacciones con otras moléculas y sistemas del cuerpo. En general, el análisis CUSAR puede ser una herramienta útil para entender mejor el papel del MIR 122 en lo que es la regulación de la expresión genética y para predecir su actividad biológica y sus posibles interacciones con otras moléculas y sistemas del cuerpo. Sin embargo, existe un fármaco como la rifampicina, que es un agente bactericida de amplio espectro que impide la síntesis de ácidos nucleicos en lo que son las bacterias al unirse con polimerasa del ARN, dependiente del ADN. Es activa contra bacterias
gram positivas contra algunas microbacterias, sobre todo con Mycobacterium tuberculosis, y contra algunas bacterias gram negativas, incluyendo la N. gonorrhoeae, no puedo pronunciarlo. Y lo que son las indicaciones, lo que son, bueno, acá están lo del agente bactericida y lo que es las indicaciones en combinación con otros fármacos en el tratamiento de la tuberculosis y en todas sus formas. Su contraindicación en casos de hipersensibilidad a rifampicina, insuficiencia hepática o renal, alcoholismo durante el embarazo y la lactancia, disminuye la eficacia de anticonceptivos orales, corticosteroides, por lo que debe ajustarse la dosis en caso de administración simultánea, puede interferir con procedimientos de inmunización o de terapia inmunosupresora, por lo que se recomienda revisar y modificar el esquema de tratamiento. Y el consumo de alcohol hace que aumente el riesgo de hepatotoxicidad. Y lo que son las reacciones adversas, algunas reacciones adversas frecuentes es como diarrea, dolor, coloración naranja o rojiza, y serían esas. Muchísimas gracias.